Mi nombre es Rodrigo García. Trabajo en un manicomio de niñas. Recién llevo un año trabajando aquí y la verdad es que me agrada estar en este lugar. Yo me encargo de llevarles la comida a las pacientes y de vigilar que no se hagan daño, ya que por la mentalidad que tienen esas pequeñas se pueden hacer daño. Se empiezan a dar de cabezazos contra la pared o quieren agarrar a sus compañeras y golpearlas. Sé que es difícil este trabajo, pero estas niñas solamente están presas de la imaginación que tienen en sus cabezas, que a veces las aterra y a otras las hace fantasear. Veo que ellas hablan solas, se agarran la cabeza y cada vez que las otras enfermeras se las llevan para bañarlas, ellas gritan, pero sus gritos son tan desgarradores que se escuchan en todo el plantel. Ahí es cuando las demás niñas que están en sus cuartos empiezan a gritar y a desesperarse, dándose golpes en la pared. Nosotros los enfermeros tenemos que tranquilizarlas. A mí, la verdad, me da pena verlas en ese estado. A veces me pregunto qué es lo que las llevó a volverse así. Pero bueno, yo seguía con mi trabajo. Al día siguiente, me mandan a llamar a la oficina de la encargada del plantel. Ahí conozco a la directora Rosaura Martínez. En todo el tiempo que trabajé aquí, nunca tuve la oportunidad de conocerla. Siempre tenía que consultar algo con el señor Sánchez, quien era su mano derecha. Pero bueno, no sabía por qué me habían mandado a venir a su oficina. Me encontraba un poco nervioso. En eso, ella me habla. Señor Rodrigo García, lo he mandado a llamar porque quiero que usted pase a la planta baja. Ahí tenemos otras pacientes. Estas niñas son difíciles de controlar, ya que la locura que tienen es tan extrema que han llegado a matar. Yo lo escogí a usted porque lo he estado observando y vi que es una persona paciente y sé que podrá con estas niñas. Empieza desde hoy. Vaya con el señor Sánchez. Él le dirá qué hacer y le dará más detalles. Puede retirarse. Yo me retiré un poco sorprendido. No sabía que habían otras niñas, ni que había planta baja. En eso, me encuentro con el señor Sánchez y me pide que lo acompañe. Vamos a un ascensor que nunca había visto. Bajamos como 3 pisos. Mientras bajábamos, él me daba unas recomendaciones. Me decía que por ningún motivo me acercara mucho a ellas, que las niñas solo salían de sus habitaciones para ir al baño, y que siempre las teníamos que vigilar, y que oiga lo que oiga, no debía intervenir si no era con el permiso de la doctora que se encontraba en este plantel. Llegamos al lugar, y lo que vi era algo muy diferente a la primera planta. Todas las niñas estaban amarradas con esas batas de seguridad, cada una en sus cuartos de protección. Eran aproximadamente 8 niñas. Después el señor Sánchez me presenta con la doctora Marta y me deja con ella. Yo solamente seguía observando el lugar y pude ver a otros 3 enfermeros que vigilaban a las niñas. En eso, la doctora me habla y me dice: Bien, señor García, le presentaré a las niñas. Empecemos con Laura. Ella cree que es una mensajera de Satanás, que la mandó para limpiar el mundo de los pecadores. Ella es Sandra. Ella escucha voces que le dicen que tiene que matar a todos los que se atrevan a mirarla. Aquí tenemos a Maura. Ella imagina que las personas somos dulces y siempre trata de mordernos. Ya le arrancó un dedo a un enfermero que trabajaba aquí. Por aquí está Lucía. El problema con ella es que está obsesionada con las uñas, que cada vez que ve unas, quiere arrancarlas y coleccionarlas. Dice que son diamantes. Aquí está Mari. Ella tiene una amiga imaginaria que a veces le dice que jueguen a juegos que son muy agresivos. Aquí tenemos a Fernanda. Ella cree tener poderes y cualquier cosa que haga daño lo utiliza contra nosotros. Y por último,
Tenemos a Daniela. Con ella debes de tener mucho cuidado, ya que ella tiene varias personalidades. Ella puede ser la más peligrosa, pero también puede ser la más tranquila. Su estado de humor cambia de un momento a otro, y lo malo es que cuando regresa a ser Daniela, no puede recordar nada. Bueno, eso es todo, señor Rodrigo. Puede empezar su trabajo. Espero no tengamos problemas con usted. Yo había quedado sorprendido y aterrado a la vez con los datos que la doctora me había dado. Ella era la psiquiatra de estas niñas y ya sabía cómo tratarlas. Yo tenía que conocerlas bien para no cometer ningún error, si no, sería una víctima más de estas niñas. Por lo que me explicó la doctora, todas ellas tenían algo en común, que era atacar y matar. No eran como las niñas de arriba. Ese primer día de trabajo fue muy difícil. Eran más gritos, más maldiciones e insultos. Incluso, algunas intentaron herirme. Al finalizar el turno, uno de los enfermeros que estaba ahí me dijo que necesitaba advertirme sobre más cosas, de las cuales tenía que cuidarme. Y lo que me dijo me aterró aún más. Él empieza a contarme que cuando las luces empiezan a titilar, rápidamente todos los enfermeros debemos correr hacia el ascensor, porque era el único lugar con luces de emergencia. Y al llegar la oscuridad, es cuando los demonios invaden el lugar. Yo quería saber más, pero él no siguió por temor a ser despedido, y me dijo que yo mismo me daría cuenta de todo. No les voy a mentir, moría de miedo solo de ver a esas niñas en ese estado. Mentalmente era muy agotante, y apenas era mi primer día en ese nivel. Al finalizar, subí a la primera planta y me dirigí a mi coche. Al llegar, en el parabrisas encontré una hoja doblada que contenía una sola palabra: no. En ese momento, yo pensé que sería una respuesta entregada incorrectamente. Arrugué ese pedazo de papel y lo arrojé al asiento del copiloto de mi auto. Y simplemente conduje a casa a descansar. Al siguiente día, me dirigí hacia mi trabajo. Tomé el ascensor y bajé nuevamente al tercer piso. Algunos compañeros estaban muy alterados, pues decían que una de las niñas no estaba. Todos rápidamente bloqueamos las puertas para evitar una fuga. Y así, habitación por habitación fuimos recorriendo. Yo me encontraba muy nervioso, pues les juro que detrás de las puertas donde se encontraban las demás niñas, se escuchaban voces y risas demoníacas. Además, que había un frío que calaba hasta los huesos. Eso quise atribuirlo a la refrigeración del lugar. Seguíamos caminando por los pasillos, y de pronto, escuché una voz delicada y suave que dijo mi nombre. Aterrado, volteé hacia los lados. Esa voz yo la reconocía. Era la voz de mi madre, solamente que ella había muerto años atrás. Un poco desconcertado, le pregunté a mi compañero si lo había escuchado, y él me preguntó qué, a lo que yo le respondí: la voz. Él simplemente me hizo una cara entre confundido y asustado, y no me dijo más. Ahí creí que mis nervios me jugaban una mala pasada. De pronto, uno de mis compañeros más adelante pidieron ayuda, que ya habían encontrado a la niña. Nosotros corrimos hasta el fondo del pasillo, a una habitación oscura. Esta siempre se encontraba bajo llave, pues ahí se guardaban productos para el aseo del piso. Cuando llegué, no podía creer lo que miraba. Les juro que esa cosa no era ninguna niña. Ese era un ser pegado a una esquina entre la pared y el techo como una araña, mirándonos fijamente. Solo podía verse una pequeña silueta de ojos brillosos que reflejaban la luz del pasillo detrás de nosotros.
Mis compañeros simplemente acercaron una silla para alcanzarla y bajarla. Yo estaba impresionado. Era imposible que una niña o cualquier ser humano pudiese estar en ese lugar sin caer al suelo. La llevamos a su cuarto y la sujetamos nuevamente a su cama, y recé para que ese día terminara lo más pronto posible. Al finalizar el día y dirigirme a mi coche nuevamente, encontré una hoja de papel con una sola palabra escrita, y esta decía: sigas. La palabra sigas me desconcertó demasiado, y al ser la segunda nota, era muy obvio que intentaban decirme algo, así que busqué la primera nota y las guardé. Mi tercer día en el hospital psiquiátrico fue más aterrador. Recuerdo que al llegar, vi como unos camilleros se llevaban a un hospital a uno de mis compañeros por una gran mordida en el cuello. Él intentaba advertirme algo, pero le era imposible hablar. Con mucho miedo, bajé con mis demás compañeros para enterarme del accidente, pero al seguir el rastro de sangre y entrar a la habitación de una de las niñas, me quedé impactado, pues en las paredes manchadas de sangre se repetían dos palabras: voces y muerte. Yo me quedé mudo, mientras que mis compañeros discutían que era imposible, pues la niña fue encontrada asegurada en su cama. No había forma de que ella escribiera en las paredes, y mucho menos que mordiera al compañero. Así que se decidió revisar el video de seguridad, y en este mostraba a mi compañero haciendo el recorrido de la mañana por el pasillo. De pronto, se detiene aparentemente confundido. Se asoma por la ventanilla de la puerta a la habitación de la niña y se mantiene estático por más de 7 minutos. Después, abre la puerta, ingresa a la habitación lentamente y llorando, y coloca su cuello en la boca de la niña para que ésta lo muerda. Después, con su propia sangre, escribe repetidas veces en las paredes: voces y muerte. Lo demás es historia. Yo y mis compañeros estábamos muy asustados, y ese día no nos separamos por ningún motivo. Finalizó el día. Al llegar a mi auto, esperaba encontrarme con la siguiente nota, y así fue. Y esta decía: las. Aún los 3 papelitos no me decían nada, y fui a mi casa a descansar. A la mañana siguiente había una fuerte tormenta. Aún así, era indispensable llegar a trabajar, pues mi ayuda en ese lugar era necesaria. Llegué junto con mis compañeros y comenzamos a trabajar igual que el día anterior, sin separarnos. Ese día era muy escalofriante, pues podía escucharse el retumbar de los truenos y las niñas gritaban y reían de una forma terrorífica. Incluso mis compañeros, que tenían más experiencia que yo, estaban muertos de miedo. De pronto, las luces empezaron a titilar. Uno de mis compañeros gritó que nos dirigiéramos al elevador. Sin pensarlo, todos corrimos hacia él. Nos colocamos debajo de la luz de emergencia, y en ese preciso instante, todas las demás luces de nuestro piso se apagaron. Y ahí comenzaron los gritos y graznidos del infierno. Se miraban sombras de todo tipo pasar cerca de la luz que nos iluminaba, y éstas balbuceaban cosas que no podía entender. A esas alturas, ya nada era imposible. Sabíamos que las niñas estaban atadas en sus camas y encerradas con candados en sus habitaciones, pero aún así, todos éramos conscientes que algo más habitaba en ese lugar, o en esas niñas. Uno de mis compañeros gritó que si no salíamos de la luz, estaríamos bien. Esto duró aproximadamente 5 minutos, aunque pareció una eternidad. Al volver la luz,
Las sombras, los gritos y todo lo demás paró. En todo el pasillo y todas las habitaciones había un desorden. Las paredes estaban marcadas por manos negras carbonizadas. Yo no podía estar en ese lugar, así que rápidamente hablé con la encargada y pedí mi renuncia. Yo no quería volver a ese lugar jamás. No sé por qué ni cómo, pero ella me convenció de quedarme un solo día más en ese lugar, mientras que ella encontraba a un nuevo enfermero. Yo accedí solamente por un día más. Al dirigirme a mi coche, ahí vi otra nota más. La abrí rápidamente y esta decía: voces. Me dirigí a mi casa para juntar todas las notas y estas decían: no sigas las voces. Quien sea que haya querido advertirme, lo hizo muy tarde, ya que yo estaba más que seguro que no la seguiría, ya que todo en ese lugar era muy extraño. A la mañana siguiente fui a mi trabajo. Extrañamente no había llegado ninguno de mis compañeros. La verdad, por miedo, no quise bajar solo. Esperé aproximadamente una hora y no llegaba nadie. Me desesperé, pues tenía que organizar algunas cosas ahí abajo, así que decidí entrar solo. Estando ahí, comencé con mis labores. De pronto, escuché un ruido, y este venía al fondo del pasillo del último cuarto oscuro. No hice caso, así que continué mi trabajo, y este ruido se intensificó, seguido por una voz que dijo mi nombre. Esa voz era la misma de mi madre. Volteé hacia ese lugar y no aparté mi vista. Esa dulce voz vuelve a decir mi nombre más fuerte, y con lágrimas en mis ojos, alcanzo a ver el rostro de mi madre asomarse rápidamente por el marco de la puerta. Así que comencé a caminar y llorar de temor y felicidad. Mientras caminaba a paso lento, balbuceaba: «Mamá». Mis pasos pesaban y mis ojos, ahogados en lágrimas, impedían ver con claridad mi camino. Al llegar a la puerta y girarme, mi visión borrosa por las lágrimas no me permitió verla, pero lo que escuché me hizo comprender que rompí la principal regla: no sigas las voces. Aquí estoy.